en esta tarde me ha restaurado. Veníamos de trabajar, me recostaba así encima de la cama, intentaba, bueno, voy a hacer lo que hacen muchos, intentar dormir la siesta. No he podido. Me he puesto a escribir, me he puesto a escribir y se ha confeccionado un mensaje. El mensaje que lleva por título La fe en medio de las pruebas. La fe en medio de las pruebas. Porque la vida cristiana no está exenta de problemas. Quien te haya predicado, quien te haya dicho que no vas a tener problemas, se ha equivocado. La vida cristiana no está exenta de problemas. Enfrentamos situaciones, hermanos y hermanas que me escucháis, que a veces parecen insuperables. Hay situaciones que vienen que crees imposible, eso yo no lo voy a superar. Imposible, eso yo no lo voy a saltar. Ya no tengo fuerzas, el problema me ha desgastado, me ha partido por la mitad. Y esas situaciones insuperables o que parecen insuperables ponen a prueba nuestra fe. Pero os voy a decir algo, porque este mensaje es para infundirte un poco de ánimo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas tienen un propósito en el plan de Dios. Y son oportunidades para crecer espiritualmente. Cada prueba por la que tú pases, aunque no lo entiendas, es una manera de que tú crezcas espiritualmente. Están dentro del plan de Dios y hay oportunidad para crecer en esa prueba o para menguarte a tal extremo de sentenciar tu vida espiritual. Por eso cuando vienen las pruebas, tómala como una oportunidad, aunque lo veas insuperable, pero que la soberanía y el plan de Dios actúen de acuerdo a la necesidad. Porque la fe es el cimiento de nuestra relación con Dios. Y saben que muchas veces la fe se fortalece en medio de las pruebas. Si no hay pruebas, tu fe no se fortalece. Si no hay circunstancias adversas, permítanme decirles, su fe es débil, es tenue. No conoces la fortaleza de tu fe hasta que te viene una situación difícil, hasta que te viene una situación inesperada, hasta que golpeen en la puerta de tu vida circunstancias que no esperaban, pero que ponen a prueba la circunstancia de tu fe. Pero en Juan 16:36 Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos tienen aflicción hoy? ¿Cuántos están pasando por diferentes aflicciones? Una aflicción es algo que te molesta, que te pone incómodo. Una situación que quizás no te deja dormir, que quizás te enerva los nervios, te pone tenso. Una aflicción es algo que estás pendiente y que de alguna manera se desvían tus sentidos para prestarle atención a esa aflicción, a esa situación que te incomoda. ¿Quién no está pasando hoy en día por una aflicción? Ya sea aflicción de enfermedad, aflicción dentro del hogar, aflicción en el contexto de los hijos, aflicción en la economía, aflicción en muchas áreas de tu vida personal. Pero a través de ella dice: pero confiad que yo he vencido el mundo. Y a través de los desafíos podemos experimentar el poder de Dios en acción. ¿Quieres ver el poder de Dios en acción? Deja que vengan las pruebas. Deja que vengan las situaciones inesperadas. Porque el que está con nosotros, la Biblia lo dice y lo sabemos por fe, es mucho más grande y tiene más poder y autoridad que el problema y la situación que quiere golpear contra tu vida. Por eso tenemos el ejemplo de Job. En Job vemos la fe en el dolor. Job perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos, perdió sus posesiones, inclusive hasta su salud. Y sin embargo no dejó de confiar en el Señor. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. No es lo mismo decir eso en la abundancia. No es lo mismo decir eso rodeado de tus hijos. Job, no es lo mismo que digas eso en el contexto de tener toda la plenitud de la bendición de Dios en tu casa. No es lo mismo, no genera el mismo impacto social. Pero cuando ya has perdido tus hijos, has perdido tus posesiones, estás enfermo con una llaga que te tienes que arrascar de maneras insospechadas, que digas esta frase: atención, estamos viendo que tu fe
pudo dar a Dios, no negó su fe, sino que la reafirmó. En el dolor más profundo de Job, reafirmó su fe. Vaya ejemplo que nos está dejando en esta tarde Job. ¿Y cuál aplicación práctica podríamos aplicar hoy a nosotros? Que cuando enfrentes situaciones difíciles, porque si no las has enfrentado, las estás enfrentando, y si no la estás enfrentando, seguramente la enfrentarás en una etapa de tu vida. Recuerda que tu dolor no pasa desapercibido para Dios, que Él ve cada lágrima y escucha cada oración. Pide a Dios que te dé la fortaleza para mantenerte firme en la fe, y como Job, sabiendo que Él puede restaurar lo perdido. ¿Cuántos lo creen? Él puede restaurar lo perdido. No pasa desapercibido tu dolor ante Dios. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tus oraciones secretas. Pero también tenemos el ejemplo de David. Y vemos en David la fe en medio de la adversidad. Si Job tenía la fe en medio del dolor, David tenía la fe en medio de la adversidad. David era un joven pastor, como todos conocen, que se enfrentó en un momento contextualizado de su vida a Goliat, un guerrero, uno que sabía luchar con armas de guerra. Pero ¿saben qué pasaba con David? Que David confiaba en Dios y no confiaba en sus propias fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Han escuchado esto último que acabo de decir? David confiaba en Dios, no confiaba en sus propias fuerzas. Pastor, no entiendo la profundidad de esa frase. Ahora yo le explico. David tenía la suficientemente valentía y fuerza en el anonimato con las ovejas de poder luchar contra osos y leones y salir victoriosos. Tenía la suficientemente categoría, la suficientemente fuerza, los suficientemente recursos para poder presentarte donde Saúl y decir: que yo puedo hacerlo, que yo deshago a los leones y a los osos, que yo tengo capacidad, que me he entrenado en la soledad del desierto. Con las ovejas han sido mis testigos presenciales. He luchado, he quitado ovejas de la boca de los leones. Él podría haber dicho eso y mucho más, y su testimonio le avalaba, pero no dijo eso. ¿Saben lo que dijo David? Dice: Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, entonces Él también me librará de la mano de este filisteo. David confiaba en Jehová, no confiaba en sus fuerzas, aunque tenía fuerzas, aunque tenía capacidad, pero confiaba en Dios. Porque la fe no se basa en nuestras capacidades, sino en la grandeza de Dios. Cuando vemos los problemas como gigantes, debemos recordar que todavía Dios es más grande. Que sé que lo puedo vencer, sí, pero no confías en tus fuerzas, porque la fe no reside en tus capacidades. La fe reside en la fuerza de Dios, en su confianza. Piensa ahora en tus gigantes actuales. Yo tengo alguno que otro, Tengo algún gigante por ahí parado, valor que me está dando que hacer, pero yo confío en Dios. Prueba en tus gigantes actuales. Piensa un momento, ya sean financieros, económicos, de enfermedad, conflictos familiares. Da igual. Confía, porque Dios te va a dar la victoria. Confía en el Señor. Ora para que Dios aumente tu fe y te dé la valentía para enfrentar las dificultades con la certeza de que Él peleará por ti. Había un montón de pueblos que fueron los primeros mensajes que predicamos. Un montón de pueblos extraños dentro de Canaán. Venía el pueblo de Israel y tenía que vencer. Y los vencía. Pasaban a filo de espada de Josué. Pero ¿saben ustedes que el Señor envió primero a la avispa para que los molestara a todos, y cuando ya estaban que no podían más, luego tenía que venir la casa de Israel, el ejército de Israel, para vencerlos? ¿Qué es Dios quien pelea por nosotros? Que cuando entiendas que Dios va a cambiar las tornas, y aquello que parecía difícil, aquello que te ahogaba, aquello que te exasperaba, aquello que decías: pues bueno, pues a lo que toquemos, pues bueno, como salga, yo ya no sigo más. Escúchame, no cometas ese error. Mantente confiando en Dios, que Dios cambia las tornas. Dios cambia las tornas.
Pero hay que aprender a confiar en el Señor para que tus gigantes sean derrotados. Hemos hablado de Job, la fe en el dolor. David, la fe en la adversidad. Pero ¿qué me dicen ustedes de Pablo y Silas? La fe en la cárcel. Porque hay a veces que la situación en la que vivimos nos lleva a la cárcel. Nos lleva a privarnos de todo aquello que teníamos. En un sentido espiritualmente hablando. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse o lamentarse, ¿qué hicieron? Comenzaron a orar y a cantar. Otra vez, a orar y a cantar. ¿Qué haces tú cuando la situación te lleva a un momento difícil? ¿Te quejas? ¿Levantas el puño contra el Señor? ¿Por qué a mí y a Él no? ¿Por qué yo sí soy fiel y aquel que es un inconverso malo prospera? ¿Por qué yo sí y aquel no? O no nos quejamos, simplemente empezamos a orar y a cantar. La diferencia para que las puertas se abran de manera milagrosa es que ores y cantes y no te quejas. Hay a veces que la puerta se mantiene cerrada y Dios no puede obrar un milagro porque nada más me estoy quejando. Nada más me quejo contra el mundo y contra todos. No estoy contento con nada. Pero cuando entiendo que la situación va a promover mi fe en medio de la cárcel, atención, no tengo por más que decir, mira, Señor, yo no encuentro salida por ningún lado, Señor, pero quiero orarte a ti y cantarte. Y cuando tomas la decisión de vivir en ese contexto, atención, viene el poder de Dios. La cárcel tiembla, las puertas se abren y la bendición de Dios desciende. En un lugar donde tenía que haber llanto, dolor, queja y maldición, desciende la gloria de Dios cambiando el ambiente. Porque la fe puede transformar nuestras circunstancias. Y en lugar de permitir que la adversidad nos derrote, podemos adorar a Dios y ver cómo Él obra de manera poderosa. Te voy a decir algo. De pastor a iglesia. Hay a veces que no aparece el milagro porque hemos dejado de creer. Y como no viene el milagro cuando nosotros se lo pedimos, hemos dejado de creer. Y creemos que los milagros de Dios sí son para aquel y para aquel otro, pero para mí no. No seas impaciente, mantente. Espera, confía, ora y canta. Que el Señor moverá la cárcel y la puerta se abrirá. Amén. En lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, adora a Dios en medio de tu problema. Porque esa actitud es la que puede traer libertad espiritual y cambiar tu perspectiva. No te enfoques en lo que no puedes cambiar. Hay cosas que ya no podemos cambiar. Hay situaciones que no podemos cambiar. Tenemos que vivir siempre con ellas. Pero no te enfoques en lo que no puedes cambiar. Adora a Dios en medio de tu problema para que Dios te dé la salida o Él con su poder cambie las tornas de tu circunstancia. ¿Y qué deciros de la fe de Abraham? Que es la confianza en medio de la promesa del Señor. Dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Pero, a ver, Señor, he estado prácticamente toda mi vida pidiéndote un hijo. Mi mujer es estéril. ¿Me das el hijo? Yo no te lo pido literalmente, me lo das tú. Vienes a mi encuentro, te apareces con tu gloria, me das la promesa. Cometo el error de apresurarme y tengo a Ismael, pero bueno, entiendo que me vas a seguir dando la promesa porque ha sido tu palabra. Nace Isaac, el preferido de alguna manera, el de la promesa, el de la simiente. Sí, y ahora me lo pides. Y ahora me lo pides. No lo entiendo, Señor. Ahora que estoy en el culto, ahora que he dejado mis vicios, ahora que ya no tengo enemistad con aquel que es que no lo podía ver y ahora pues me voy conllevando, ahora que el pastor cuenta conmigo, ahora que estoy cantando, ahora que estoy tocando, ahora que se me ha llamado al ministerio, ahora, Señor, ahora me pides eso, ahora me pides sacrificar lo que más quiero. No me da la gana. Estoy muy bien así siendo un religioso, viniendo al culto, cumpliendo con mis funciones, manteniendo la santidad por fuera,
Que tenga oídos por él que oiga. Porque el Señor no te pide dinero. El Señor no te pide que te cortes un brazo, un dedo, que te saques un ojo. El Señor lo que pide es que quites de ti las actitudes de tu corazón, que no te dejan avanzar en tu vida espiritual. Actitudes que te retractan, que hacen que te frenes, que tu vida no avance. Actitudes donde no se va a ver un cambio, donde sigo diciendo palabras feas, donde sigo mirando lo que no tengo que mirar, que me sigo juntando con compañías que yo sé que no son buenas y aún así voy. Actitudes que nacen del corazón, que escúchenme, que te ha colocado Dios en la iglesia, que te ha dado dones, talentos, ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora es cuando te dice, escúchame bien, iglesia de la nueva unción, ¿quieres avanzar? Sacrifica lo que está en tu corazón. Sacrifica el deseo que se encuentra de ti. Actitudes que te frenan, sentimientos que te frenan. Jóvenes, jovencitas y no tan jóvenes ni tan jovencitas, esto es un peligro. Esto es un peligro. Sí, lo podemos usar para bendición, claro que sí, como todas las cosas. Pero ya no hace falta salir fuera para pecar. Ya el pecado está en las redes sociales. Y empiezas a ver lo que no tienes que ver. Y empiezas a escribir lo que no tienes que escribir. Ojalá tuviera la capacidad económica mundial más grande del mundo entero para cerrar todas las redes sociales. Amén. Pero ¿y cómo evangelizamos? Como hacían los ancianos, como hacían los antiguos. Sal a la calle y predica. Muy bien. Con tu testimonio. Muy bien. De boca en boca. ¿Ha cambiado eso? Pues vamos a ver ese lugar. Pero ya quisiera yo que se cambiase la tecnología, porque ahora la tecnología es un arma de dos filos. Y a veces escribimos lo que no nos atrevemos a decir en la cara. Y luego vienen los problemas. Y lo que no nos atrevemos a hacer en el culto, lo camuflamos con las redes sociales. Y cuando estoy incómodo, pongo conforme está mi corazón. Estamos en unos tiempos peligrosos. Tenemos jóvenes y jovencitas que esto los puede perjudicar. Y los que no somos tan jóvenes y tan jovencitas también. Porque ahora sabemos usarlo bien. Hoy tenía una conversación seria por esto, en un contexto, con unos hermanos. Y hablábamos algo muy fuerte. Yo les hablaba muy fuerte con un tema que posiblemente lo hablemos en una reunión de hombres solamente. Y en otra estaré con las hermanas también. Pero juntos no. Hoy tenemos que sacrificar lo que está en el corazón. Y nos gustan muchas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Que no se encaminan ni se da la mano con las cosas cristianas. Yo puedo ser muy buen cristiano aquí, pero en mi intimidad puedo usar y puedo hacer y puedo decir cosas que no tienen que ver con ser cristiano, sino que van más de la mano con un inconverso, o con uno que no ha conocido al Señor, o con una que no ha conocido al Señor. Invertimos mucho tiempo en lo que no tenemos que invertir. Y hemos descuidado mucho la comunión con Dios. El orar a puertas cerradas. El leer la Biblia, porque hermanas, no se os prohíbe leer la Biblia y formaros. Sí, ministerialmente no podéis predicar, que la Biblia no lo avala, pero sí podéis leer la Biblia y estudiarla para formaros, para dar educación a los niños y a las niñas que tenéis, porque cuanto más sepa la madre, mejor va a saber la hija. Lo mismo a los padres. No necesitas ser ministerio para leer la Biblia. Puedes educar a tus hijos con la Escritura si lo ven también en ti. Que es cierto que siempre hay una oveja negra en la familia. Sí, también, pero bueno, luchamos. Amén. Ponía el Señor este sentido en mi corazón. A ver cuántos Abraham hay aquí, hombres y mujeres que lleven el título de Abraham, que tengan la capacidad de, aunque Dios les haya dado, que ellos tengan la capacidad de sacrificar lo que más quieren. Gloria a Dios. Cuidémonos, por favor. Cuidémonos. Hace un par de semanas, no
un par de semanas, semana y media, me llamaba un matrimonio, un hombre, un chico, no de aquí, ¿vale? No de la zona de Galicia, que esto le ha causado la ruina. Porque cuando hay vacíos dentro de uno, cuando hay vacíos dentro de una por la circunstancia, por la vida, por el estrés, Satanás sabe camuflarse e introducirse por medio de las redes sociales. Y acaba haciendo lo que no tienes que ver. Y acaba mirando lo que no tienes que mirar. Y acaba diciendo lo que no tienes que decir. Y de luego es una trampa que te agarra. Hay pecados en los cuales uno tiene que resistir. Y se te llama a vivir en santidad. ¿Cuántos lo creen? Pero hay otros pecados que no voy a mencionar, donde la Biblia dice que huyas. Porque sabe Dios que ni tú ni yo tenemos capacidad para resistirla. Tenemos que huir. Hay pecados en los que tienes que huir. Yo no voy a hacer eso. Escúchame, acabas haciendo aquello que decías que no ibas a hacer. Yo tengo fuerza, lo he superado. No. La Biblia dice que huyas, no que luches. Porque hay pecados de los que tienes que huir. Cuidado a quién sigues. Cuidado lo que miras. Pastor, ¿sabes algo? No sé nada. Pero tómalo como una medicina preventiva. Para que no pase. ¿Amén? Dios sabe el por qué. Y nos intuye. La fe en medio de la adversidad. Mantente, sacrifica. Y entonces alcanzarás que en medio de ese sacrificio, ¿qué es lo que le pasó a Abraham? Vio la representación del Cristo crucificado. ¿Quieres ver a Cristo crucificado? ¿Quieres ver a Cristo crucificado? Entonces que quieres ver la representación de Cristo, sacrifica lo que ocupa el lugar de Cristo. Y cuando lo sacrifiques, entonces tu corazón estará por completo para Él. Cuidémonos, cerremos nuestra casa, privaticemos nuestra casa, cuidemos de los nuestros, por favor, que el enemigo sabe más que tú y que yo, que pone trampas y cepos por todos los lados. Cuidémonos. Amén. Que estamos en últimos tiempos. Termino con este replis. Atención. ¿Saben ustedes la guerra regional que está habiendo hoy, verdad? Está habiendo una guerra regional donde Israel posiblemente cometa un ataque contra Irán, los persas, que no son árabes, que son persas. Persia ha estado continuamente representada en la estatua de Daniel, ha sido un imperio que está vinculado a la Biblia, enemigo acérrimo de Israel. Atención, el Líbano, ahora Turquía está introduciéndose por el Líbano para lanzar misiles, y estamos en un contexto nacional donde posiblemente vaya a escalar esa guerra, y si toca lo que no tiene que tocar, que no quiero traer ese tema hoy, otro día hablamos de esto, si toca lo que no tiene que tocar en esa escalada, atención, en esa escalada podemos ver con nuestros ojos una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial. Porque en Armagedón, la batalla final en la tribulación, no sabemos si es la tercera guerra mundial o la cuarta, la quinta o la sexta. La Biblia no lo dice. Estamos más encaminados a que si esto no cambia, entremos en una guerra mundial donde los alimentos van a encarecerse, ya están en subida, donde el petróleo va a escasear, donde si tienes mucho dinero en las cuentas bancarias, por favor, vete sacándolo, porque luego lo electrónico no sirve. Va a hacer falta dinero para cambio. ¡Atención! Estamos en tiempos finales. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, va a haber una gran apostasía. Apostasía es negar la fe. Es abandonar el principio de la fe que antes tenía y creía en Cristo. Escuchando lo que no tengo que escuchar. Vivir una vida de pecado que me da igual. 8 que 80. Cuidado. Que Cristo está a las puertas. Que nada nos vamos con Él. Que todo se está preparando. Ahora alguno me pregunta y me dice: Irra, pero ya
cosas que ultimar. Pero eso no significa que no podamos vivir una crisis mundial por una guerra. Así que tener cuidado. Tener cuidado. Si vivimos una pandemia que diezmó la sociedad, podemos vivir una guerra mundial que también diezme la sociedad. Y ahí se verá la fe de muchos. Amén. Que Dios os bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.